Nunca pensé que el día en que perdí todo lo que había construido con mis propias manos sería, al mismo tiempo, el primer día del resto de mi vida. Pero así fue. Y si estás viendo esto, probablemente es porque en algún momento también tú has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies y te has preguntado si alguna vez vuelves a encontrar algo sólido donde apoyarte. Yo lo encontré. Pero el camino hasta ahí fue de los más duros que he recorrido. Me llamo Daniel. Tengo 43 años y durante casi 2 décadas fui dueño de un taller mecánico en las afueras de Houston. No era una empresa grande ni glamorosa, pero era mía. La había construido desde cero, con deudas, con sudor, con noches sin dormir pensando en cómo pagar la nómina del mes siguiente. Y la había hecho funcionar. Teníamos clientes fieles, un equipo de 6 personas, herramientas que yo mismo había comprado pieza a pieza, y un nombre que valía algo en el barrio. La gente nos conocía. Nos recomendaban. Eso para mí valía más que cualquier cifra en una hoja de cálculo. Sara, mi esposa, me había apoyado desde el principio. Cuando nos casamos, ella tenía 35 años y yo 39. Firmamos un acuerdo prematrimonial, no porque desconfiáramos el uno del otro, sino porque yo arrastraba deudas del negocio y quería protegerla a ella de mis problemas financieros si las cosas salían mal. Era un gesto de cuidado, no de desconfianza. Nunca imaginé que ese papel terminaría protegiéndome a mí. Mateo, nuestro hijo, tenía 7 años cuando nos casamos. Lo trataba como si fuera mío de siempre, porque para mí lo era. Lo veía crecer y pensaba que ese era el negocio más importante que había construido, esa familia. El taller podía cerrar, los clientes podían irse, el mercado podía cambiar. Pero eso, lo que teníamos los tres, parecía inamovible. Todo se derrumbó en el plazo de 8 meses. Primero fue el proveedor. Un hombre con el que llevaba trabajando 6 años y al que yo había extendido crédito porque me fiaba de él. Desapareció con una deuda de $80,000. Así de sencillo. Un día dejó de coger el teléfono, cerró su empresa y se esfumó. Los abogados me dijeron que podía denunciar, que tenía razón, que el caso era claro. Pero recuperar ese dinero iba a costar tiempo y más dinero que no tenía. Lo perdí. Luego vinieron las obras municipales. Durante 4 meses, la calle principal que daba acceso al taller estuvo cortada. Los clientes se cansaron de dar rodeos. Algunos vinieron los primeros días, pero poco a poco fueron buscando otros talleres más accesibles. No los culpo. Pero el daño estaba hecho. Y finalmente el banco. Llevaba años con la misma línea de crédito, siempre al día, sin incidencias. Pero cuando fui a renovarla, el nuevo gestor que me había tocado miró los números de los últimos meses, vio la caída en facturación y decidió que el riesgo era demasiado alto. Sin esa línea de crédito, no podía pagar a los proveedores. Sin los proveedores, no podía atender a los clientes. El círculo se cerró en cuestión de semanas. Cerré el taller en marzo. Vendí los equipos para saldar lo que debía. Me quedé con poco más de $20,000 en la cuenta, una hipoteca que pagar y una sensación en el pecho que no sé cómo describir exactamente. No era solo tristeza. Era algo más parecido a la vergüenza. Como si hubiera fallado en algo fundamental. Verlo a Mateo jugar en el jardín mientras yo revisaba números que no cerraban era lo más doloroso que he vivido. No podía fallarle a él. No podía fallarle a Sara. Tenía que encontrar una salida. Fue mi cuñado Ricardo quien me habló de las ofertas en Chicago. Una fábrica de componentes industriales estaba contratando supervisores de turno con experiencia en mecánica. El sueldo era bueno, significativamente mejor de lo que podría encontrar en Houston con mi situación y con un currículo que mostraba el cierre reciente de mi empresa. El problema era que tendría que irme solo, al menos durante un tiempo. Sara no podía dejar a Mateo en medio del año escolar, y yo tampoco quería arrancarlos de su entorno sin tener algo sólido que ofrecerles primero. Hablamos mucho antes de tomar la decisión. Sara me dijo que lo entendía, que si era lo mejor para la familia lo haría, pero que fuera rápido. Que no dejara que lo temporal se volviera permanente. Me lo prometí a mí mismo cada noche antes de dormirme. La noche antes de subirme al avión, Sara y yo nos quedamos sentados en la cocina hasta las 2 de la mañana. Lloramos los dos. Mateo dormía en su cuarto. Le prometí a Sara que esto era temporal, que en cuanto me estabilizara los haría venir. Los dos nos creímos esa promesa. A veces me pregunto si en ese momento ya había algo en ella que empezaba a distanciarse, o si todo vino después. Nunca lo he sabido con certeza.
Los primeros meses en Chicago fueron duros de una manera que no se puede resumir fácilmente. Vivía en un apartamento pequeño a 15 minutos de la fábrica. El piso olía a humedad cuando llegué y tardé semanas en quitarle ese olor. Cocinaba los domingos para toda la semana porque no tenía energía para hacerlo de noche al llegar del trabajo. Los turnos eran largos y la fábrica nunca estaba del todo caliente en invierno. Contaba los días para las videollamadas con Mateo. Hablaba con Sara todas las noches. Al principio las conversaciones eran largas, llenas de detalles, de pequeñas cosas del día. Ella me contaba lo que había hecho Mateo, los problemas con la gotera del baño que seguía sin arreglarse, las noticias del barrio. Yo le contaba a los compañeros de trabajo, las anécdotas de la fábrica, los planes que iba construyendo. Eso me mantenía en pie. Saber que al final del día había alguien al otro lado del teléfono que me esperaba. Fue alrededor del sexto mes cuando Sara me contó que había conseguido trabajo. Una startup de tecnología en Houston la había contratado como asistente de operaciones. Yo me alegré de verdad. La Sara que yo conocía era inteligente, organizada y capaz de hacer funcionar cualquier cosa que se propusiera. Siempre había estado un poco en la sombra porque el taller consumía toda nuestra atención. Me pareció bien que tuviera algo suyo. Me pareció justo. Al principio todo parecía normal. Pero con el tiempo noté algo difícil de nombrar. Las llamadas se fueron acortando. Primero de 1 hora a 40 minutos. Luego a 20. Luego había noches en que simplemente no contestaba y me mandaba un mensaje breve diciendo que había sido un día largo y que ya hablaríamos mañana. Yo lo entendí. El trabajo nuevo consume, lo sé por experiencia propia. Me repetí que era eso. Me lo repetí muchas veces. Un día me mencionó a su jefe. Dijo que era difícil trabajar con él, que era brusco y exigente, que a veces la hacía sentir incómoda en las reuniones delante del resto del equipo. Me preocupé. Le pregunté si quería buscar otra cosa, que tampoco era tan urgente mantener ese trabajo concreto. Me dijo que no, que el sueldo era bueno y que iba a aguantar, que con el tiempo seguramente mejoraría. No le di más vueltas. Confié en su criterio. Entonces llegó el viaje a Dublín. La empresa organizó una conferencia internacional y Sara fue parte de la delegación. Estuvieron fuera 5 días. Al principio me mandaba fotos del hotel, del evento, de la ciudad. Parecía emocionada. Me contaba cosas sobre la conferencia, sobre los sitios que habían visitado, sobre el frío que hacía allí comparado con Houston. Pero en el tercer día algo cambió. Los mensajes se volvieron más escuetos. Cuando llamaba, decía que estaba agotada, que había sido un día intenso, que necesitaba dormir. Yo entendí. Los viajes de trabajo cansan de una manera especial. Cuando volvió, esperaba encontrar a la Sara que había dejado. La que me mandaba audios largos mientras caminaba al trabajo, la que se quejaba de la lavadora que tardaba demasiado en terminar el ciclo, la que me pedía opinión sobre recetas que nunca terminaba de cocinar exactamente como la receta decía. En cambio encontré a alguien diferente. No sé cómo explicarlo exactamente. No fue un solo gesto ni un momento concreto. Fue una acumulación de pequeñas cosas que por separado podían tener explicación, pero juntas formaban un patrón que yo me negaba a reconocer. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier mesa sin pensar, ahora siempre estaba con ella. Siempre boca abajo. Siempre en silencio. Cuando la visitaba los fines de semana, los reencuentros ya no tenían la misma temperatura. Notaba una especie de distancia interior, como si parte de ella estuviera en otro sitio mientras hablaba conmigo. Un sábado por la mañana intenté abrazarla por detrás mientras preparaba el desayuno y se apartó con una excusa. Algo sobre el café que se iba a derramar. Puede que fuera verdad. Pero hay maneras de apartarse que duelen más que otras. Yo elegí no ver lo que estaba viendo. Porque cuando amas a alguien de verdad durante mucho tiempo, tu cerebro construye explicaciones razonables para casi cualquier cosa. El estrés del trabajo nuevo. El cansancio acumulado. La distancia que desgasta. La rutina interrumpida. Me convencí de que era todo eso junto y nada más, y seguí adelante. Cuando finalmente me comunicaron el ascenso en la fábrica, lo primero que hice fue llamar a Sara con la noticia. Era el momento que habíamos estado esperando durante casi 2 años. El sueldo nuevo me permitía buscar un apartamento más grande en Chicago, traerlos a los dos, matricular a Mateo en un colegio nuevo para el curso siguiente, volver a ser una familia bajo el mismo techo. Le hice la propuesta con todo el entusiasmo que pude reunir. Su respuesta me detuvo en seco.
Me dijo que lo había pensado mucho y que en ese momento no podía. Que ahora tenía una carrera que estaba empezando a despegar, que el momento no era el adecuado, que no sería justo para ella dejarlo todo justo cuando empezaba a funcionar. Me habló de su desarrollo profesional, de sus metas, de proyectos que tenía por delante en la empresa. Le escuché y no reconocí a la mujer con la que me había casado. La Sara que yo conocía siempre había dicho que lo que más quería era que estuviéramos juntos. Esa respuesta no sonaba a ella. Seguimos así unos meses más. Las visitas se fueron volviendo más tensas sin que ninguno lo dijera en voz alta. Las conversaciones giraban sin llegar a ningún lado. Y entonces, sin que yo lo pidiera y sin que hubiera habido ninguna discusión concreta que lo explicara, Sara me llamó un martes por la tarde para decirme que había tomado una decisión. Que había pensado mucho en nosotros, que había renunciado a su trabajo y que quería mudarse a Chicago. Que quería que estuviéramos juntos. Debería haber sentido alivio puro. Y en parte lo sentí. Pero algo no encajaba. El giro era demasiado repentino, demasiado definitivo. La mujer que semanas antes me había dicho con firmeza que su carrera era su prioridad, de pronto lo abandonaba todo sin ninguna explicación adicional. No pregunté. Tomé la decisión de creerlo y de seguir adelante. Se mudó en octubre. Los primeros días fueron extraños, como si los dos intentáramos recordar cómo vivir juntos después de tanto tiempo separados. Yo ponía de mi parte todo lo que podía. Cocinaba. Llevaba a Mateo al colegio. Intentaba reconstruir algo que sentía dañado sin saber exactamente dónde estaba la grieta ni cómo había llegado hasta ahí. La noche que cambió todo fue un miércoles de noviembre. Me había levantado a beber agua pasada la medianoche. La casa estaba en silencio. Al pasar por la sala vi la luz de la pantalla del teléfono de Sara parpadeando sobre la mesita de centro. No era mi intención mirar. No buscaba nada. Pero el teléfono estaba desbloqueado y al pasar vi parte de un mensaje en la pantalla, de un número sin nombre guardado. Solo vi unas pocas palabras antes de apartar los ojos. Pero fueron suficientes para que algo en mi pecho se rompiera de una manera que no ha vuelto a ser exactamente como antes. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cocina hasta que empezó a clarear, mirando la mesa, intentando ordenar 2 años de recuerdos con esta nueva información encima. A la mañana siguiente esperé a que Mateo saliera para el colegio y le pedí a Sara que se sentara conmigo. Le dije con calma que había visto el mensaje. No la acusé de nada concreto. Solo le pregunté qué estaba pasando. Lo que siguió fue una de las conversaciones más largas y más devastadoras de mi vida. Al principio lo negó. Luego intentó minimizarlo. Pero a medida que pasaban los minutos y yo permanecía callado, sin levantarme, sin gritar, sin darle ninguna salida fácil, algo en ella cedió. Y entonces me lo dijo. Me dijo que había tenido una relación con su jefe. El director general de la empresa donde trabajaba, un hombre casado, varios años mayor que ella. Me dijo que había empezado en Dublín, durante el viaje de trabajo, y que había continuado durante meses cuando volvieron. En la oficina. En otros viajes de empresa. Me dijo que ella había creído que aquello era algo real, que ese hombre le había prometido que iba a separarse de su esposa. Me dijo que cuando yo le propuse mudarse a Chicago, ella lo rechazó porque ese hombre le había dicho que estaba a punto de tomar la decisión. Que solo necesitaba un poco más de tiempo. Pero luego el hombre había cambiado de idea. Le comunicó que la relación había sido un error, que tenía demasiado que perder, que era mejor que cada uno siguiera su camino y que no volvieran a hablar fuera del trabajo. Sara me lo contó llorando, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si ella también fuera una víctima de todo aquello. Y quizás en parte lo era. Pero yo también era una víctima. Y Mateo. Y los 2 años que yo había pasado solo en Chicago, trabajando en una fábrica fría para construirles un futuro mejor, habían sido 2 años en los que ella había estado construyendo otra vida en paralelo. Le pregunté por qué se había mudado entonces, si no era por nosotros. Y ella me respondió con una honestidad que no esperaba. Me dijo que cuando ese hombre la rechazó, no supo a dónde ir. Que renunció al trabajo porque no podía seguir viéndolo cada día. Que volver conmigo, mudarse a Chicago, había sido lo más seguro que tenía. Lo más seguro que tenía. Guardo esas palabras como si fueran una cicatriz. No sé si alguna vez en mi vida me he sentido tan pequeño y tan claro al mismo tiempo. Pequeño porque comprendí lo que yo había representado para ella durante todo ese tiempo. Claro porque supe exactamente lo que tenía que hacer, sin dudas y sin vuelta atrás.
Le pedí que se fuera. No lo dije con rabia. No grité. Estaba demasiado cansado para eso y en el fondo no había nada que gritar que cambiara lo que ya había pasado. Solo le dije que no podía seguir. Que lo que me había contado no era únicamente una traición, era el resumen de lo que había sido nuestro matrimonio durante los últimos años, yo sacrificándome a distancia, ella eligiendo otra cosa, y yo sin saberlo. Sara lloró. Me pidió que lo pensara, que por Mateo, que había cometido un error pero que podíamos superarlo si yo quería. Me dijo que me quería. Puede que fuera verdad. Puede que en su manera de entender las cosas sí me quisiera. Pero el amor que yo necesitaba no podía convivir con lo que me había contado. El acuerdo prematrimonial que firmamos años atrás incluía una cláusula específica relacionada con la infidelidad. Ella lo sabía desde el principio. Mis propiedades y mis ahorros quedaban fuera de cualquier reparto si se demostraba una infidelidad de su parte. Nuestro abogado revisó la situación y confirmó que la cláusula era aplicable. El proceso fue doloroso en todos los sentidos, pero fue limpio. Sara regresó a Houston. Sin trabajo, porque en la empresa el director general había terminado siendo despedido meses después cuando otra empleada presentó una denuncia formal por comportamiento inapropiado, y la historia de lo que había pasado quedó expuesta. Sin la reputación que había intentado construirse. Y sin mí. Mateo se quedó conmigo. Ella no lo discutió, y creo que en el fondo sabía que era lo correcto para él en ese momento. Han pasado casi 2 años desde aquella noche de noviembre. Tengo un apartamento más grande ahora, cerca de un parque donde Mateo va a jugar los sábados. He aprendido a hacer sus platos favoritos con bastante decencia, aunque él siempre dice que los macarrones con queso no son exactamente iguales que los de antes. A veces me quedo dormido en el sofá viendo una película que él ha elegido y me despierto con una manta encima que él me ha puesto sin hacer ruido para no despertarme. Esos momentos los guardo con mucho cuidado. No sé si volveré a confiar en alguien de la misma manera. Todavía hay noches en que me pregunto qué señales no quise ver, qué conversaciones no tuve, si hubo algún momento en que podría haber cambiado el rumbo de todo aquello. Quizás sí. Quizás no. Al final esas preguntas no llevan a ningún sitio útil. Lo que sí sé es que elegí bien cuando llegó el momento de elegir. Elegí la verdad por encima de la comodidad. Elegí no construir el resto de mi vida sobre una mentira, aunque esa mentira hubiera sido más fácil de sostener que la verdad. No todos los sacrificios tienen el final que merecen. Y no todas las historias terminan de la manera que uno planeó cuando empezó. Pero a veces, en medio de la pérdida, encuentras la versión más honesta de ti mismo. Una versión que quizás no habrías encontrado de otra manera. Y eso, aunque duela, vale más que cualquier otra cosa. Si te gustan este tipo de videos, dale a me gusta y suscríbete.